enfoquemos que este no es un problema nuevo. Este es un problema que se da a nivel del mundo en la carrera de medicina y que, por ejemplo, yo me gradué en 1973, pero de la graduación previa, en 1972, hubo 2 que se suicidaron. Uno de ellos, pues solo él, pero el otro asesinó a su esposa y luego se suicidó. Nos da el ejemplo de que realmente hay situaciones que llevan al estudiante de medicina o al médico a cometer suicidio. Estas situaciones no se han enfocado, y ese es el problema, en buscarle solución. Y entonces estamos empeñados en tratar de disminuir el problema. Probablemente se darán en todas partes del mundo, se dan en Estados Unidos, en México, todas partes. Ahora, lo que no queremos es que se siga dando aquí en el país. Y tras eso estamos empeñados y vamos, hay que hacer vamos algo. A luchar por eso, ¿sí? Vamos a retomar la cuestión recordando que para la enseñanza de la medicina se aplica un sistema dual de instrucción que consiste en la parte teórica y la parte práctica. La parte teórica donde uno estudia, memoriza conceptos, y la parte práctica que se va dando desde lo que llamamos el externado, luego el internado, y para aquellos que tienen la oportunidad de hacer una residencia y especializarse, pues ellos continúan eso. Entonces llega un punto en que hay teoría y práctica, y este es un buen sistema, el sistema dual de enseñanza es excelente. Y actualmente se ve que, a pesar de que la ley dice que son 8 horas diarias que tienen que trabajar, turnos cada 5 días, tienen que recibir salario, no deben haber castigo, hay hospitales ahorita que, como dicen, bueno, como son 8 horas, esto no puede ser. Así que los vamos a hacer entrar a las 4:30 de la mañana, que comiencen a trabajar desde esa hora. ¿Cómo es posible? Si a mí me maltrataron, me patearon, me insultaron, me hicieron sufrir, arruinaron mi vida, yo no lo voy a hacer con otros. O sea, tenemos, Ernesto, un problema que ya lo sabemos, de una violencia, de una cultura de violencia generalizada en todos los ámbitos, y el de la medicina no se escapó de ello. Esto es una conducta anormal aprendida, y se absorbe definitivamente por el sistema, se absorbe por todos los que están envueltos en un determinado tema. Y en este caso en la medicina se da lo mismo. Es que no se justifica decir es que nosotros sufrimos también. No, si lo sufrimos, tratemos de no hacerlo. ¿Hay exigencias? Sí hay exigencias. El médico tiene la necesidad de ser una persona capaz de enfrentar más trabajo del usual en horas de servicio, a altas horas de la noche, cuando todo el mundo está dormido. El médico y el personal de salud en general está trabajando. Eso sí nos da la oportunidad de sacrificio, si usted quiere, en función de servir, pero no sacrificio en función de sufrir, que son cosas diferentes. Así que lo que tratamos de entender es por qué no se detectan antes los problemas, y si se detectan, qué tipo de conductas debemos tener los educandos hacia los educandos. Doctora, usted decía que este es un problema, no es un problema reciente, es un problema de larga data, pero ¿cuáles son esos factores entonces que lo provocan? Sí, en primer lugar, lo que explicaba, querer utilizar al estudiante como un trabajador esclavo por diferentes motivos. Uno de ellos, tal vez el más importante, es que todos los gobiernos anteriores y el actual no han querido dar el suficiente porcentaje del presupuesto general de la nación a salud para poder contratar suficientes médicos formados, titulados, acreditados, con experiencia, para realizar todo el 70% del trabajo que realizan los estudiantes. Y se supone que están aprendiendo, se supone que en este sistema dual de enseñanza teórica y práctica, este estudiante va a tener a un médico formado en docencia que esté a la par de él diciéndole, va a sutura así, mete la aguja así, corta aquí, no, el yeso no se pone así, no, esto lo tenés que indicar, cuánto es la dosis. O sea, una persona ahí que respalde lo que el estudiante está haciendo para garantizarle el derecho a la salud y a la vida de ese paciente. Y eso no se hace. O sea, tenemos violaciones aquí al derecho al trabajo de los estudiantes, violaciones al derecho a la salud y a la vida de ellos, pero también a la de los pacientes, violaciones a los derechos a la integridad física y
mental de los estudiantes e incluso los pacientes. Imagínense ese paciente que estaba enfrente en la historia que cuenta el doctor, que oye que la estudiante no tiene cerebro, no piensa. Entonces dice, ¿y qué me estará haciendo esta mujer? Imagínense el estrés que comienza a pasar. Claro. Y estas historias son bien comunes en el mundo hospitalario público. El shock. Entonces lo que se necesita es, primero, generar la cultura de demanda, pero demanda basada simplemente en hechos, con la valentía para sostenerla, porque una cosa es que a veces presentan la demanda ante la universidad y luego que ha llamado la autoridad al docente, el estudiante se retracta. Entonces ese es el problema. La mayoría del acoso y de este tipo de cosas se dan hacia el sexo femenino, pero no está excluido el sexo masculino. Entonces la cultura de denuncia es importante. Y luego la conducta correcta de parte de las autoridades, porque porque es al amigo del docente, porque es su compadre, lo que va a hacer es encubrir y no salir adelante mejorando la situación, sancionando a quien deba sancionar, entonces caemos en ese otro círculo vicioso. Pero antes debemos saber si el estudiante tiene la condición psíquica adecuada para poder estudiar medicina, porque requiere una gran resistencia emocional, resistencia física y mucha capacidad intelectual. Entonces, si a alguien le detectan un problema psíquico que no va a soportar toda la carga que le vendrá de tipo académico, entonces ahí mismo tendría la universidad que tener la honestidad de decirle, mire, usted no tiene las cualidades para ser médico. Entonces, busquemos otra carrera, a lo mejor afín o lo que sea. Son parte de las soluciones que espero yo que sí las podamos hacer universales en el país. ¿Cuál es la experiencia que recoge desde el punto de vista de su libro y otros elementos que podemos sumar a este análisis que estamos haciendo esta mañana? El tema de la responsabilidad es importante, porque aquí hay, digamos, tres protagonistas. En primer lugar está el estudiante, en segundo lugar está la universidad en la cual se está formando, y en tercer lugar está el hospital. Y este hospital es parte del Sistema Nacional de Salud y depende del Ministerio de Salud. Las acciones que algunas de los decanatos han tomado a lo largo de los años han sido solo para pasar el momento. Yo en lo personal pues fui testigo de varias situaciones, a pesar de que esto ya se sabía. Para cerrar este ciclo y luego entrar a estudiar un poco el fenómeno de la depresión, de la ansiedad y de esta situación que puede llevar a una persona a tener un triste final, como el caso muy en particular que tratamos de Natalia. De Natalia, ¿no? Sí. ¿Qué podemos hacer después de que ya tenemos la ley de las prácticas? Bueno, ahorita es un momento que hay que aprovechar porque se está estudiando, creando y diseñando la nueva ley de educación superior. Y esto es importantísimo, va a impactar a todas las IES, Institutos de Educación Superior, a todos los estudiantes, y debe tratar de hacerse el mejor esfuerzo para que esta problemática sea incluida de alguna manera y se pueda prevenir y no vuelva a darse. Debe ir encaminada a aquello que se obvió cuando se presentó el anteproyecto y que es reconocerle la calidad de trabajador y estudiante a este estudiante de medicina para que las leyes laborales del país lo protejan. Tenemos un problema social, un problema de violencia, un problema de desconocimiento, un problema espiritual. Claro, de valores. Duro, sí. Deshumanización, prácticamente, de los profesionales. El colegio médico al cual represento yo siente su obligación intervenir en este tipo de problemas porque van a la salud pública definitivamente. En cuanto a la salud personal del estudiante, pero ¿qué es lo que este estudiante va a ser capaz de dar cuando esté ya autorizado como profesional? En ese sentido es que el colegio interviene y trata de reunir a distintos sectores porque es multifactorial el problema y entonces entre todos busquémosle soluciones a esto. No hay excusa, y eso lo quiero decir públicamente, no hay excusa que enarbolar de que ella ya tenía depresión previamente y por eso sucedió lo que sucedió, ¿no? Si ella no hubiera estado en estas condiciones como se están dentro del internado,
de los maltratos, del trabajo excesivo, del agotamiento, y una situación especial que debido a la pandemia les disminuyó el tiempo de preparación a estos muchachos, entonces tenían menos conocimiento. Todo eso sumó para que ese estado psicológico dañado en Natalia reventara. Entendería, yo voy a asumir un poco las palabras que usted decía, doctor. Este es un problema multifactorial. Definitivamente. Y es un problema social. No solo es un problema de la Facultad de Medicina de ninguna universidad particular, sino de todas. Y es social porque es la conducta que se ha venido repitiendo. La conducta de encubrimiento, la conducta de falta de capacidad de denuncia y la conducta del valor para enfrentar lo que se tiene que hacer para erradicar una situación de estas. De tal manera de que sí es multifactorial definitivamente. En cuanto a los compañeros, en lo personal yo comprendo a sus compañeros de internado. Decir cualquier cosa en ese proceso de formación es echarse de enemigo a todo el sistema, y usted medio habla, medio se queja y ya comienza una cadena de venganzas para ver cómo le buscan un expediente con un error médico, cómo lo aplazan, cómo lo ponen mal con el tutor, cómo le bajan la nota de la práctica, hasta tratan que usted no vaya al examen teórico, que es el 50% de la calificación de la rotación. Vamos a decirlo claramente, médicos que toman el papel de docentes, tutores, residentes, jefes de departamento, que son ellos, dentro de ellos se encuentran los acosadores, y los hospitales por lo general lo saben. Por lo general son médicos de muchos años que nadie los puede tocar o no los quieren tocar, ¿verdad? Y esto en la carrera pues hasta nombres conocidos hay y no se ha hecho nada. Entonces sí, la IES tiene que incidir en el Ministerio de Salud. Ellos están pagando por tener acceso a un hospital, pues tiene que darle también el Ministerio de Salud garantías de protección para sus estudiantes. Lo voy a definir así, momento crucial para actuar. Correcto. ¿Verdad? Y cuando hablamos de actuar es que a partir de la aprobación de estas medidas para aliviar el bolsillo de la población, es que debe de haber un rol importante en la supervisión y verificación de precios en el mercado. Así es, Ernesto. Bueno, estamos hablando prácticamente hoy día jueves, estamos cumpliendo las primeras 2 semanas desde el anuncio de las medidas, y han sido pues días bastante intensos que tiene que ver con, por un lado, la implementación de estas medidas, partiendo de la elaboración, presentación y aprobación de una serie de decretos que han permitido viabilizar, que han permitido pues implementar muchas de estas medidas. Todo el tema de combustible, ahí tenemos las medidas de eliminación temporal del FEFI y del COTRANS, también pues la reciente reducción, una importante reducción en los porcentajes del IVA, y de ahí pues ya se muestra o se demuestra justamente cómo este gobierno ha tomado decisiones a través de medidas que nunca se habían tomado en el país. Esto es bien importante señalar, estas medidas no tienen un antecedente, no tienen un precedente histórico reciente que haga ver justamente cómo el gobierno está atendiendo una dinámica de altos precios de los combustibles. Cerca de 13 casos en los cuales gasolineras aún no estaban trasladando el tema del COTRANS, ¿verdad? Estos fueron ya determinados. ¿Sancionados? Y estos están en el proceso sancionatorio por parte del Ministerio de Economía. También tenemos 5 gasolineras a las cuales se detectó el tema de el incumplimiento a la cantidad, y 8 gasolineras que el día de ayer nosotros detectamos ya al final del día. Tenemos el reporte de 8 gasolineras que aún no habían trasladado la reducción temporal del IVA. Gracias a las medidas que se han tomado en la Asamblea Legislativa a solicitud del Ejecutivo, y particularmente en el tema del combustible, estamos teniendo el precio más bajo en la región, ¿no? Correcto. Tanto pues en gasolina superior o especial y regular, ¿verdad? Irregular, ahí sí. Tenemos pues como El Salvador está con 4.31 versus Guatemala pues que está acá muy cerca pues de nuestro país, está 4.94 el precio por galón. En el caso de la regular de 4.15 en El Salvador, en el caso pues de Guatemala de 4.86, y como verán en el caso de Honduras ahí pues estamos en segundo lugar, 7 centavos abajo, pero la diferencia de 50
50 centavos con respecto a Guatemala es bastante importante. Una vez anunciada la medida, como reitero, es importante el cómo podemos garantizar su aplicación y obviamente castigar a aquellos que con el conocimiento de las medidas y sobre todo con toda la fuerza legal que estas pueden implicar, se puedan en este caso pues sancionar, ¿verdad? Es por ello de que el Ejecutivo pues solicitó y se le fue aprobada una ley especial precisamente para sancionar todos estos delitos que se puedan generar, o mejor dicho, estos incumplimientos que se puedan generar en cuanto a la comercialización de hidrocarburos. Estamos hablando de multas ejemplarizantes de hasta $100,000, ¿verdad? Que se están pues ya iniciando los procedimientos, ya se iniciaron los procedimientos sancionatorios, ¿verdad? A las 0 horas. Suben en ascensor. Y bajan en escalera, ¿verdad? En escalera. Así se planteó pues en su momento, y obviamente que creo que este esquema de los precios de referencia debe ser debidamente analizado y sobre todo establecer un mecanismo de ajuste de precios que sea más ad hoc, ¿verdad? También al momento que estamos nosotros viviendo, y que también permita en este caso evitar este tema de abusos que se puedan presentar en el mercado. Creo que el gobierno ha dado señales importantes de medidas que no tienen precedentes, de medidas que no tienen un antecedente, de medidas que son prácticamente priorizando el bolsillo de la población, y no dudo pues que elementos como estos que tú mencionas pues estaremos pues considerando efectos de podernos analizar y sobre todo pues brindar mecanismos que sean más transparentes y sobre todo más respetuosos de los derechos de la población. Acá viene el tema de poder prestarle atención a algunas comisiones que a nuestro juicio son ilegales debido a que representan justamente cobros inherentes al servicio. Ahí tenemos por ejemplo la comisión por otorgamiento de crédito, en el cual pues es parte del negocio del servicio el hacer un buen análisis de crédito, y en función de eso pues al otorgarle ya los montos respectivos no debería haber alguna comisión, sino que por el contrario. ¿Es ilegal ahorita? ¿Es un tema en el cual pues, nosotros en este momento estamos solicitando que sea expreso en nuestra ley y de esa manera pues es decir, que si le van a dar un crédito que no le estén pidiendo a usted, si es de 10,000 que no quiten 300 por el desembolso, porque eso tiene sentido, ¿no? Ellos muchas veces lo están justificando por temas de análisis de crédito y otro tipo de situaciones que son a nuestro juicio inherentes. Pues aquí es importante señalar esto, Ernesto, que retengan, ¿verdad?, producto, almacenen producto, saquen del orden normal de circulación, pues, producto para provocar un alza de precios. Es ahí donde la figura del acaparamiento, pues, se está persiguiendo, y en función de esto, pues, pueden haber penas de cárcel que pueden ir de los 2 hasta los 5 años. De igual manera, pues, estamos nosotros solicitando que se nos pueda otorgar la figura de un inspector encubierto. Esto es muy importante también, Ernesto, para que los inspectores de la Defensoría del Consumidor, pasándose como un consumidor normal, puedan testificar temas relacionados a los precios, temas relacionados a la publicidad, temas relacionados al tema del producto vencido, en fin, otras competencias que en el marco también de esta emergencia nos darían pues elementos importantísimos para poder avanzar en la protección al consumidor. ¿Qué es lo que se ha logrado indagar? Claro. ¿Y cómo están los precios en este momento? Sí, Ernesto, es muy importante porque sin duda alguna el tema de la canasta básica, de los productos esenciales para la población, es un tema clave para nuestro gobierno, como a través de medidas que busquen precisamente paliar una situación que viene pues presentada en los últimos 2 años, pues a partir de la pandemia se ha venido generando una serie de situaciones del mismo crisis que se tuvo en los aparatos productivos de los países, temas de lo que vienen a ser pues la distribución logística de estos productos, y bueno, estábamos cerrando, Ernesto, el año pasado con índices de inflación pues que en general son bastante elevados. Y creo que es importante hacer mención de esto porque este es un fenómeno que no solamente está pasando en nuestro país, este es un fenómeno que está pasando a nivel mundial. Nos estamos reuniendo con los diferentes grandes importadores, tanto de fertilizantes como también de estos productos pues masivos, para darles a conocer los beneficios de la medida y obviamente apoyar en las labores de inteligencia de mercado, porque aquí es clave que ellos puedan identificar nuevos
empresas que a nivel mundial puedan estar sujetos a estos beneficios para traer estos productos, generar la competencia, y algo muy importante es también poder garantizar las labores de verificación para que estos montos de impuestos que no son cobrados, que en algunos casos, Ernesto, pueden ser de hasta el 40%, ¿verdad?, puedan trasladarse a los consumidores. En segundo lugar, también estamos nosotros quitando todas aquel tipo de anuncios o elusión de responsabilidades que puedan tener de parte de estos proveedores, que no se hacen cargo precisamente de pérdidas o de choques que se puedan realizar. Pero en el tema específico del cobro, ¿no podrían dar un tiempo prudencial para no... También estamos considerando los 30 minutos. Yo puedo llegar a hacer una compra, 30 minutos, 40 minutos y salgo, no tengo por... Sí, en ese sentido también está la propuesta, considera una gratuidad de 30 minutos para que en todos los centros comerciales se pueda aplicar. Así que pues estaremos pendientes de la discusión de parte de la Asamblea Legislativa de estas y otras reformas que hemos nosotros propuesto. De momento hemos nosotros aclarado en la Comisión de Economía tuve la oportunidad de asistir para presentar y también aclarar algunos de estos puntos, y esperamos que en los próximos días pueda ser aprobada estas reformas que sin duda alguna vienen a fortalecer el trabajo en la institución y sobre todo vienen a tutelar los derechos de nuestra población.